Vamos a la carta de Pablo a los Romanos, continuamos en el capítulo 13 que viene después del 12. Estaréis pensando, este viene inspirado. El orden está siendo muy claro, Pablo ya ha expuesto todas las doctrinas esenciales, todo lo tocante al Evangelio, y ahora nos dice, vale, en base a todo esto que has recibido, todas estas verdades que has abrazado, todo esto que hemos enseñado, todo lo que el Señor ha hecho por ti, ahora tú te vas a portar de esta manera. Es lo mismo que estuvimos viendo con los matrimonios este fin de semana, que para los que no estuvisteis, ¿de qué les predicamos? Mirad, en primer lugar, de la ira de Dios. Pensaréis, toma ya. ¿Por qué en una reunión de matrimonios hablar de la ira de Dios? Porque era necesario que viésemos nuestro pecado, porque viésemos qué es lo que hizo Jesús, el acta de los decretos que nos era contraria, clavada, anulada, eliminada, sus manos taladradas en la cruz. El registro de nuestros pecados no nos fue echado en cara, sino que Él los cargó. ¿Y después qué? Nos vestimos por lo que Él ya ha hecho y podemos actuar de una nueva manera, vivir vidas que realmente lo glorifiquen. Pues bien, esto es lo que Pablo ha hecho, lo que nos está enseñando en esta carta a los romanos. Primero, lo que Él ha hecho, el Señor, y ahora, en base a todo ello, nos vestimos y andamos de una manera determinada en nuestras vidas. ¿Cómo? Por la renovación de nuestra mente. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Acudiendo a la palabra, buscando al Señor, buscando la guía del Espíritu, viendo y deleitándonos, asombrándonos en la belleza del Señor, de Jesús, y queriendo que Él nos vaya hablando, mostrando, corrigiendo en todo. Y a partir de ahí, muy resumidamente, 4 líneas, hemos visto cómo esto afecta a nuestra relación con el Señor. Nos presentamos como sacrificios vivos, santos, agradables. Esta renovación cambia, por supuesto, la forma en que nos desarrollamos y entendemos la Iglesia. No se trata simplemente de actuar de una manera determinada porque sí, sino porque ahora nos sentimos parte de un cuerpo, nos sentimos familia, y eso cambia absolutamente todo. Ha cambiado, por supuesto, también la forma de ver a los demás, amigos y aquellos que nos persiguen. Cambia la forma de reaccionar, ya no devolvemos mal por mal, sino que tratamos y procuramos el bien, buscamos la paz. Y en el capítulo 13, que empezamos hace 15 días, empezamos a ver cuál es la relación entre el creyente y las autoridades. Y ahí ya nos adentramos en un tema que es sensible, porque aquí cada uno puede tener su opinión, cada uno tiene su forma de ver, de percibir las autoridades, cada uno aquí es más o menos rebelde. Porque sí, hay más de un rebeldón aquí. Hay más de un rebeldón a la hora de recibir quizá una sanción, una multa, o de reconocer que estos que están gobernando, aunque sean de tu color favorito o no, sea azul, rojo, púrpura, naranja, no, el naranja ahora ya está de menos, pero sea el que sea, es una autoridad. Y es una autoridad que puesta por Dios. Lo que estuvimos viendo, y es todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. El Señor es quien muda los tiempos, el Señor es quien quita y pone reyes. Él es quien inicia el concepto de gobierno, no es el ser humano, es Dios. El gobierno proviene de Dios. Y estuvimos viendo en el anterior mensaje, los 2 primeros versículos, el concepto de autoridad y el concepto de sumisión. Y estábamos viendo que la autoridad proviene de Dios, y en segundo lugar, que si la autoridad proviene de Dios, no someterse a la autoridad es reivindicarse contra Dios. Es levantarse de una manera así como un insurgente, como con rebeldía, con desprecio, insubordinación contra lo que el Señor ha puesto. Y en el día de hoy vamos a ver los versículos del 3 al 7, donde continuamos viendo la relación entre la Iglesia y el Estado. Iglesia y Estado, cada uno tiene su función, cada uno tiene su autoridad, y ambos, Iglesia y Estado, puestos por Dios. Partimos de ahí, cada uno su función, cada uno su autoridad, pero ambos puestos por Dios. Fijaros, John Stott dijo lo siguiente: los cristianos creemos en una relación entre la Iglesia
y el estado en la que se reconocen entre sí, sabiendo que ha dado a cada uno responsabilidades distintas, pero colaboran entre sí para cumplir sus respectivos roles. Como decíamos, el gobierno civil es una idea de Dios, no del hombre. Y esto es algo que hemos estado viendo y que iremos recalcando. En el versículo 1 nos dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. El versículo 2, que si viene de Él, ir en contra es rebelarse contra Dios. En el versículo 4, lo veremos, se nos dice hasta en 2 ocasiones que son servidores de Dios, diáconos, veíamos el otro día. Versículo 5, veremos también que se trata de someternos por causa de nuestra conciencia, es decir, por causa de la sumisión al Señor. Hay una relación ahí. Y en el versículo 6 veremos que se refiere a las autoridades gubernamentales como servidores de Dios. Así que las autoridades civiles, recalco, son una institución creada por Dios. Y a esa institución se someten todos. Toda alma, nos dice la palabra, se tiene que someter a la autoridad civil, sean creyentes o no creyentes. Ahora, claro, viéndolo así, uno se plantea, o no sé si tú te lo habías planteado, ¿tú habías pensado que Pedro Sánchez pudiera ser un servidor de Dios? ¿Os lo habíais planteado? Bien, pues vayamos a la palabra. ¿Os habíais planteado que los ministros que puedan estar al frente de un ministerio concreto, en un área concreta, puedan ser servidores de Dios? Que el Congreso de los Diputados, más allá, y no entraremos en ello, pero más allá de jugar al Candy Crush, puedan ser servidores de Dios. Personas elegidas por el pueblo democráticamente, pero están ahí al frente como servidores de Dios, y ellos seguramente, la mayoría, no sé cuántos son en total, pero seguro que el total no lo sabe, pero servidores de Dios. Como también lo será el próximo gobierno que surja cuando se celebren las próximas elecciones, que ya no sé cuándo son, sea, como decía, del color que sea. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu, escribe que las autoridades civiles, que las autoridades gubernamentales son servidores de Dios y que ir en contra, levantarse en contra de esas autoridades es ir en contra de Dios. Y lo que estábamos viendo hace 15 días es precisamente cuál debe ser la actitud del creyente frente a la autoridad. Y por supuesto veíamos que hay un límite. ¿Cuál era? Cuando la autoridad prohíbe lo que Dios ordena o cuando nos ordenan lo que Dios prohíbe. Ahí sí hay el límite. En esos casos, ¿qué prevalece? ¿La autoridad del gobierno? No, la autoridad de Dios. Y ahí, por supuesto que decíamos, tenemos unos medios. No se trata de levantarse de cualquier forma, el más rebelde, el más peleón, el más gritón, el más... No, hay medios adecuados y hay que, como decíamos, apelar. Hacerlo con argumentos, con bases sólidas, con unos fundamentos y dirigiéndonos con respeto a la autoridad y presentando los argumentos en su caso. Lo que vamos a ver ahora, vamos a leer del versículo 3 al 7, dice así la palabra: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Ya podéis intuir por dónde va la palabra esta mañana. Lo primero que vemos es que las funciones del gobierno se enmarcan dentro de los límites de las normas divinas en cuanto a lo bueno y lo malo. Es lo que leemos en los versículos 3 y 4. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es Dios, no es César, el que determina las funciones y el radio de acción del gobierno. El gobierno debe animar, debe recompensar, debe reconocer a quien hace lo bueno. Por contra, debe perseguir, debe castigar, debe condenar a quien hace lo malo. Y Pablo lo que está haciendo aquí es suponer que hay una norma concreta, una norma objetiva, universal, en cuanto a lo que es bueno y a lo que es malo. Pero lo que es bueno y lo que es malo no lo define el gobierno, sino que lo define Dios. Lo que es bueno y lo que es malo lo define Dios. Y los gobiernos operan dentro del marco que Dios ha creado acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Y eso no se decide ni por referéndums, ni por votaciones, ni por aclamaciones populares. Lo que es moral, lo que es inmoral, esto lo define Dios. Lo define Dios, punto. Y hay una norma moral establecida por Dios en base a la cual los gobiernos funcionan. Es su norma, es Él quien define lo bueno, lo malo, en base a su voluntad. Voluntad que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta, como ya estuvimos viendo en Romanos 12, versículo 2. Y la función del gobierno es administrar la justicia en base a esas normas. Pero ahora tú dirás, sí, claro, pero mira a todos estos que están ahí al frente. Ninguno de ellos, o la mayoría, no hay ninguno que sea creyente. Ninguno. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Bueno, ya lo sé, no soy un ingenuo. Ya sé que la mayoría no son creyentes ahí. Pero de lo que estamos hablando es de que los seres humanos, todos, y nadie escapa, venimos a este mundo con una conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos viene a decir lo que está bien y lo que está mal. Algunos la tendrán más o menos despierta, algunos estarán más o menos avispados. Pero todos de serie venimos con una conciencia. ¿Recordáis lo que leíamos en Romanos 2, versículo 14? Fijaros, dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Ya lo explicamos cuando en su día, hace meses o un par de años, vimos Romanos 2. Ya estuvimos hablando precisamente acerca de esto. Todos sabemos cuando hacemos algo si está bien o si está mal, por mínimo que sea. Ve a una tienda de chucherías, coge una nube y guárdatela al bolsillo. Si no es creyente, ¿qué va a pensar? ¿Está bien o está mal? Los incrédulos también tienen un tribunal en su corazón, también tienen un fiscal, por así decirlo. Alguien que apunta a decir, esto no está bien, esto no está bien. Aunque ellos tengan un velo en el corazón, en la mente, de manera que no puedan acabar de entender cuál es la finalidad de la ley. Que la finalidad de la ley es que podamos ver la gloria, la santidad del carácter de Dios, que podamos ver la fealdad del pecado y cómo la ley mueve a clamar por el Salvador, aunque ellos no puedan ver todo esto. Y aunque no todos los pecados están tipificados, no todos están previstos en el Código Penal, decís, ¿tipificados esto qué es? Previstos en el Código Penal. Detrás de cada acto criminal hay un pecado. Por supuesto, como decíamos, no todo está ahí previsto. El adulterio no estará ahí. Pero detrás del asesinato, detrás del soborno, detrás de una violación, de un fraude, ahí hay pecado. Unas cosas son punibles o no, pero todas son pecado delante de Dios y Él es quien determina lo que está bien y lo que está mal. Ahora, es imposible una separación total entre Iglesia y Estado. ¿Por qué? Porque el orden moral de Dios lo afecta absolutamente todo. Abarca absolutamente todas las cosas. Hay quien puede pretender decir que se puede legislar de algo que no afecte a la fe, que no haya unas creencias detrás, pero no. Los dos temas candentes hoy en día, el tema del aborto y el tema de la identidad e ideología de género.
En cuanto al aborto, la postura que asumamos al respecto sobre el tema dependerá de lo que creemos acerca del origen de la vida, de los derechos inherentes a la persona, al significado, derechos de la persona por el simple hecho de serlo. Y al opinar sobre este tema, cada uno de nosotros tiene unas presuposiciones, unas premisas que tenemos que aceptar por la fe. Los que defienden el aborto quizá lo hacen presuponiendo que ahí, pues bueno, es un feto, que no hay más vida. Sin embargo, tú mira a alguien que está embarazada, como desde que se entera ya va dirigiéndose hacia su barriga, cómo le va hablando, cómo va tratando de hacer el cuidado tal, y después va a decir que no hay vida ahí para justificar un aborto. Es lo más incoherente y lo más deshonesto que creo podamos echarnos en cara. O sea, la incoherencia del género humano a veces alcanza límites insospechables. Es decir, desde el minuto 1 te vas dirigiendo a él, le vas hablando a ella. Ahora, eso sí, después dentro de unos meses, y quizá viene como no me gustaría y tal, pues mira, no se entera porque ahí no hay vida. Venga ya. Y lo mismo podemos decir de quienes defienden la ideología de género. Dicen el sexo biológico no es lo que nos define, sino el sentimiento. Yo hoy me levanto pensando que me tienen que llamar, no sé, María, y me tenéis que tratar como María durante el día de hoy. Si mañana cambio, vuelvo a Xavi. No es lo que yo siento. No se trata de eso. Presuponen que es algo bueno tratar a las personas de acuerdo a sentimientos y no según su biología, su anatomía. El hombre caído, quiera o no puede redefinir las cosas. No puede redefinir lo que está bien, lo que está mal, lo que es moral, lo que es inmoral. Redefinir cómo son las cosas, lo bueno, lo malo, en sus propios criterios. El hombre es soberbio. Es soberbio. Y cada vez, en base a su orgullo, su rebeldía, y se va creyendo más sabio. Pero eso no es algo que deba sorprendernos. Lo que la Iglesia debe entender hoy es que eso no debe sorprendernos, porque eso es así desde que nuestros primeros padres pecaron. Desde que Adán y Eva pecaron es porque ellos quisieron ser más. Desde ahí se empezó a revertir absolutamente todo el orden. Absolutamente todo quedó afectado. Sucumbieron de forma rebelde y pecaminosa. Pero, repito, hay presuposiciones que se hacen por fe. Ahora, claro, cuando lo decimos desde el púlpito, cuando es un cristiano quien opina, cuando lo hace en base a la palabra, aludiendo al nombre del Señor, ahí se nos quiere callar. Tú escuchas según qué opinión de un filósofo, de un político, de un artista, de un cantante, una actriz, de los que están ahí llenando el plató de, ¿cómo se llama? Sálvame. Digo porque a Mónica siempre le ha hecho mucha gracia que haga esta broma. Por eso, no porque ella vea Sálvame, no. Ahora, si lo dice cualquiera de ellos, parece que es el no va más. Ahora, tú, ya no digo desde el púlpito, por la calle, defiende un argumento en contra, basándote en la Biblia, basándote diciendo la palabra del Señor o aludiendo a Jesús, entonces, pobre de ti. Entonces eres un retrógrada, un intolerante, hay que mantener un muro. Como si la Iglesia no tuviese nada que decir, cuando lo contrario sí que tenemos que decir. Tenemos que estar informados, tenemos que estar al orden del día. Por supuesto, tenemos que estar estudiando día sí, día también la palabra. Es importante. Es importante para que podamos estar enseñando qué es lo que dice la palabra del Señor frente a todo lo que esta sociedad a día de hoy sigue inventando. Y cada vez la invención va a más. Ayer lo hablábamos. ¿Quién podía pensar hace 15 años que hoy estaríamos así? Ya no digo hace 40 años, ¿eh? O ya no me voy... No. Hace 15 años. ¿Quién podía pensar que el orden moral hoy estaría como está?
que todo habría avanzado a un nivel de perversión insospechable hace un tiempo. Un cristiano, por supuesto, debe estar bien informado y tiene mucho que decir, también en este caso, como estamos tratando acerca de la política y el gobierno. Que nos sometamos a las autoridades, repito, no quiere decir que no tengamos opinión. No quiere decir que no debamos manifestar la opinión, pero debemos hacerlo bajo esa sumisión de una manera respetuosa y por los canales oportunos. Pero además vemos otra cosa en estos versículos, y es que los gobiernos son una provisión de la gracia común de Dios. ¿Gracia común de Dios? ¿Esto qué es? Bien, hay la gracia salvífica, esa gracia particular, esa gracia que viene a salvar, esa gracia que viene a transformar los corazones, el espíritu irrumpiendo en el corazón de la persona, y luego hay esa gracia común, esos beneficios para todos, para justos, injustos, creyentes, incrédulos. El pasaje más conocido: Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Esto es la gracia común. Realmente Dios lo hace por medio de los gobiernos civiles, aunque, como digo, ellos no lo sepan, para el bien de la sociedad. Y lo que Pablo dice es que el gobierno tiene como fin promover el bien, proteger los intereses de la comunidad, administrar justicia. Pablo no habla de un gobierno teocrático como si fuesen las instituciones religiosas las que están ahí justo en el centro. Está hablando, fijaros, de magistrados civiles. Trayéndolo aquí a nuestro país, ¿qué dice la Constitución española? En su preámbulo, ¿qué nos dice? Objetivos: establecer la justicia, la libertad y la seguridad, promover el bien, garantizar la convivencia de acuerdo a las leyes, asegurar el imperio de la ley, proteger a todos los españoles en el ejercicio de sus derechos, una digna calidad de vida. Bueno, hasta cierto punto podemos estar de acuerdo, ¿no? Hasta aquí en ese contenido diría, mira, Romanos 13. Pablo lo dice: los gobernantes no deben ser motivo de temer para aquellos que tienen una buena conducta. Si te estás portando bien, como le diríamos a un niño, tú pórtate bien. Si te estás portando bien, si te estás manteniendo en una buena conducta, respetando las leyes, sometiéndote a las autoridades, no tienes de qué temer. No tienes de qué temer. Ahora, no esperemos del gobierno lo que no puede hacer, porque los gobernantes lo que no pueden hacer es cambiar la conducta, el corazón de las personas. Y a eso iremos al final del mensaje. Los gobernantes tienen una función concreta, tienen un radio de acción delimitado, lo hemos visto: administrar justicia, recompensar lo bueno, perseguir lo malo. Pero lo que no pueden hacer es cambiar el corazón de la persona. Versículo 4, lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El gobierno es un vengador de Dios. Dios ha puesto la espada en manos del gobierno para ejecutar una venganza temporal a los malvados y así refrenar la maldad. Si no hubiera una justicia, si no hubiera una persecución contra según qué delitos, la maldad, aunque hoy nos parezca que ya hay mucha, creedme, sería mucho más. Una ciudad sin ley, imaginaros, a ver quién va por un callejón oscuro. Nadie de los de aquí, yo no. Dice con la espada, en tiempos antiguos se decapitaba quizá a las personas, en la Edad Media quizá pasaron al hacha ya. Quizá sería más rápido. Pero la espada lo que simboliza es el derecho que tienen los magistrados de castigar a los que violan la ley. Castigar a los que violan la ley, los que quebrantan, los que van en contra, los que se pasan de la raya, en cualquier ámbito, en cualquiera. Sea una ley de tráfico, sea cometer un acto delictivo del orden, del calibre que hemos visto, castigar, penalizar, retener, incluyendo, y aunque eso sé que puede generar controversias, es un tema controversial, incluyendo, si así se ve oportuno, en cada país incluir la pena de muerte. Ahora caras, ¿cómo?
No es obligatorio, pero pueden hacerlo si lo ven necesario. Hay países donde la pena capital no existe, otros en los que sí. Tú me dirás, ya, pero ¿aquí cómo? ¿Por qué? Ahora que se está sacando de la chistera Pablo, incluyendo la pena capital, ahora en el Nuevo Testamento ya Cristo ha venido, la gracia, los mandamientos del Señor, no matarás. Bueno, vayamos a Génesis 9:6. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo que hay es una protección, y aquí lo vemos en la parte final del versículo, del ser humano, porque es hecho a imagen de Dios. Lo que se trata de preservar, lo que se trata de proteger es la imagen de Dios. Es la imagen de Dios. Por supuesto, eso tendrá unos canales, unos medios. No se trata que cada uno aquí se tome la justicia por su mano y si ha sido derramada la sangre, voy yo y cojo el hacha, la espada. No, cuidado, que hay un contexto, hay unas instituciones, unas autoridades, un medio de emplear, de impartir justicia. No que cada uno aquí se levante y eso se convierta en el medio oeste. Pero fijaros, y ya no hablando de muerte, pero para que veamos el alcance, porque a veces eso se disipa y a veces ahí también nos perdemos un poco de la importancia de la imagen de Dios, porque eso también, claro, quedó afectado ese concepto a raíz de la entrada del pecado. Pero si vamos a Santiago, ¿qué leemos? Santiago, se nos viene a decir eso, que no puede ser que con la boca que venimos a alabar, con la boca que venimos a adorar, estemos por medio de esa misma boca criticando, hablando mal, maldiciendo a los demás. Porque son, ¿qué? Hechos a semejanza de Dios. Hay algo que hay que proteger, que es la imagen de Dios. Es la imagen de Él. El Estado, lo ponga en práctica o no, tiene esa prerrogativa. La tiene. Recordemos lo que vimos en Romanos 12, versículos 17 al 19. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, no nos corresponde a nosotros. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Decimos temporal, las autoridades aquí, hoy, persiguen lo que está mal, castigan cuando se ha cometido un acto que quebranta, que violenta la ley, de una manera temporal, porque al final el juicio verdadero, absoluto, definitivo, será de Dios. Como decíamos, si no fuera por las autoridades, por el uso de la espada que el Señor les ha concedido, todo sería mucho peor. Creedme que todo sería muchísimo peor. Y ahí tenemos un motivo para poder darle las gracias al Señor por esa gracia común, también por esas autoridades. Por cierto, recordad lo que decíamos el otro día, hay que orar por los gobernantes. Hay que orar por ellos. A los cristianos nos beneficia también el hecho de que los magistrados tengan la espada, porque son servidores de Dios para tu bien. Como decíamos también el otro día, me dirás, pero hay creyentes que sufren la persecución. Sí, es así. Corea del Norte, China, India, hay países donde se está sufriendo una persecución de una manera mucho más severa. Ahora, vayamos a lo que dice Pablo en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y después, a renglón seguido, ya nos dice, ninguna cosa, nada ni nadie podrá separarnos del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Pero eso, a pesar de esa persecución, eso no quita la idea de que los gobiernos no sean necesarios para mantener el orden. Es mejor vivir, creedme, con un mal gobierno que sin gobierno. Es mejor vivir con un mal gobierno que sin gobierno.
Por eso dice el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El castigo no es el único motivo en base a los cuales nosotros debemos obedecer y someternos a las autoridades. No es por causa de temer el castigo, la represalia. No es porque pienses es que me llegará la multa. Llegará el de correos, aparcará la moto, ting, ting, y el sobrecito ahí con el borde negro y dices, ahí va, la multa de tráfico. Dios es el dueño de tu conciencia. Dios es el dueño de tu conciencia, una conciencia cristiana, entrenada según la palabra de Dios. Y uno se somete no por temor al castigo, sino por el temor del Señor. Uno se somete, ¿por qué? Porque se somete al Señor. Uno se somete a la autoridad porque busca, quiere agradar, se somete al Señor. Los ciudadanos, aunque ciudadanos del reino de los cielos, también somos ciudadanos en esta tierra. Y Jesús nos dice que nos sometamos a las autoridades. Punto. Si Él nos dice que nos sometamos, no seas el primer rebelde. No lo seas tú, que no lo sea yo. Nos sometemos porque Jesucristo es el Señor, no porque César lo sea. Nos sometemos porque Cristo es el Señor, no porque César sea el Señor. Ese es el orden. Ahora, la excepción, la que decíamos al principio y veíamos hace 15 días, cuando se nos ordena lo que Dios prohíbe o se nos prohíbe lo que Dios ordena. En ese caso, lo que prevalece es la autoridad de Dios. Decíamos, puede que llegue un día donde se nos quiera prohibir, y aún ayer lo hablábamos con alguien y creemos que no está muy lejos, donde se nos quiera prohibir hablar de según qué temas. Temas espinosos, temas que incomodan a esta sociedad, temas acerca de la ideología de género. No estamos tan lejos en el cual un acto como el que se va a organizar en Manresa sobre la ideología de género se quiera chapar. O que se quiera escuchar qué es lo que se predica en esta iglesia o la de al lado acerca de la homosexualidad o acerca del matrimonio. Una reunión como ayer, por ejemplo, donde se habla de liderar, donde se habla de una sumisión. Oye, ¿de qué me hablas de una sumisión? ¿Qué concepto es ese? ¿En qué año vives? Borra eso de tu vocabulario. Creo que no estamos tan lejos de todo eso. O lo que decíamos, defender según qué idea de matrimonio, concepto de matrimonio que no es del hombre, que viene de Dios, que es para la gloria del Señor, que hay unos límites marcados en lo tocante al matrimonio. Y como decíamos estos días, y ahí no negociamos. A más de uno quizá le sorprendería decir, bueno, qué inflexible, no negociamos. Bueno, es que no negocio. Con el tema del matrimonio, con el tema de la identidad, con el tema del pecado, no negociamos. Y la Iglesia no debe negociar. Y por eso organizamos congresos como el de febrero acerca de la feminidad. Porque hay asuntos en los cuales necesitamos fundamentarnos bien en la verdad. Y si vienen y nos dicen, de esto te callas, pues de eso continúo hablando. Será en un ámbito, será en otro. Mira el ejemplo de Pedro cuando se le quiso callar, que dejara de predicar. ¿Qué dijo? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la responsabilidad de los pastores en las iglesias es explicar dónde está el límite. Es explicar bien dónde está el límite. No podemos quedarnos simplemente en enseñar acerca de la obediencia, sino también dónde están los límites. Y los límites no se encuentran, cuidado ahí, lo que ya dijimos, en lo que te gusta. No se trata de lo que te gusta a ti, lo que tú entiendes como mejor. Aquello de lo que tú eres más o menos partidario, de si la ideología de tu ideario político se asemeja más, depende de Dios. Depende de lo que el Señor dice. La autoridad es de Él. De Él. No va de lo que te gusta a ti, sino de lo que le gusta a Él. Y si tenemos que desobedecer en esa sumisión, hacerlo por los medios, por los cauces oportunos.
El versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. A partir de ahí ya vamos entrando en cuestiones ya que nos cuestan un poquito más. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos. ¿Por qué? Porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Son servidores de Dios, lo que hacen es por nuestro bien. Debemos pagar impuestos y debemos guardar el respeto debido a la autoridad. Pagar impuestos y guardar respeto. ¿Qué? Está clarito, ¿eh? ¿Sí? Atendemos lo que dice la palabra del Señor, que el Señor dice pagar impuestos y guardar respeto, mantener un respeto, una honra a la autoridad, ¿sí? Y la Iglesia dice, amén. Qué bien, oye, gloria al Señor. La razón por la que debemos pagar nuestros impuestos es porque los gobernantes son siervos del Señor, de nuevo, aunque ellos no lo sepan. Aunque no lo sepan. Ciudadanos, como decíamos nosotros, de dos reinos. No, quizá no lo saben, pero fueron puestos en su lugar por el Señor. Por eso hemos empezado recordando lo que nos enseña la palabra, que el Señor muda los tiempos, quita, pone reyes. Y nuestra responsabilidad con respecto a los impuestos, ¿cuál es? Pagarlos. No eludirlos. No buscar y utilizar lo que hoy se llaman artimañas, ingenierías financieras, ser el más listo de la clase para eludir el pago de los impuestos. Voy a utilizar tal o cual figura jurídica para no pagar lo que tengo que pagar. Ahí. La responsabilidad en cuanto a los impuestos es pagarlos. La responsabilidad en cuanto a nuestro trabajo es declararlo. La responsabilidad en cuanto a nuestro trabajo, repito, es declararlo. La responsabilidad en cuanto, ¿qué? ¿Un alquiler? Declararlo. La responsabilidad en cuanto, ponedle el nombre que queráis y que conlleve el pago de cualquier tasa, impuesto, directo, indirecto. Claritos, pagarlos. Y ellos, como toda autoridad en el hogar, en la iglesia, porque ya sé lo que estaréis pensando aquí más de uno, ¿eh? Yo lo he pensado alguna vez, claro, pagar impuestos y después mira cómo lo administran. Ellos, los gobernantes, las autoridades civiles, como cualquier otra autoridad, el esposo, el padre, los pastores, en su día, cuando comparezcan ante el tribunal de Cristo, el tribunal de cuentas en mayúsculas, tendrán que rendir cuentas acerca de cómo administraron ese dinero. Tendrán que rendir cuentas acerca de si lo hicieron de una manera sabia, adecuada, con un propósito concreto de procurar el bien de la sociedad, o lo hicieron para llenar sus propios bolsillos, si lo hicieron para un placer propio personal, si lo hicieron para ponerse un Picasso en el lavabo o por el motivo que sea. Y utilizo el caso concreto porque ocurrió y fue juzgado, diría. No sé si correcta o incorrectamente, pero si no, en uno u otro caso, quien juzgara y quien fuese juzgado ya darán cuentas. Todos daremos cuentas. Por cierto, permitidme, sé que no es esposos. ¿Queda claro? Daremos cuentas. Algunos ya levantan el dedo gordo. Tenemos unas responsabilidades, los gobernantes también. En el día de su muerte, ellos, igual que nosotros, cada uno en su área, tendremos que dar cuentas. Nuestra responsabilidad es dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pagar lo que debemos. Tributo, impuesto, honra, respeto. Versículo 7. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra.
Y sabéis, es curioso porque en el tiempo en el que Pablo escribió esta carta, la dirigió a esos hermanos en la iglesia de Roma, el pueblo justamente se estaba movilizando por causa de la carga impositiva que estaban sufriendo. ¿Os imagináis en el momento de recibir la carta, uno se está movilizando, está por rebelarse, es que no veas la carga que tengo, paga los impuestos? Vamos, la cara que se les quedaría la podemos imaginar. Como aquí cada uno cuando somos exhortados en un sentido determinado, cuando estamos por hacer algo que no conviene. Llega el apóstol y dice, pagad a todos lo que debéis. Y el término que Pablo utiliza es liquida la deuda. Liquida la deuda, lo que debes, págalo. Salda tus deudas con el Estado. ¿Cómo? Pagando los impuestos. Para que el gobierno pueda seguir actuando como siervo de Dios para nuestro bien. Ahora, eso debe hacerse, estemos más o menos de acuerdo con el gobierno, de nuevo. No depende de lo que nosotros hagamos, no depende de si ahora estamos de acuerdo en si estos que han entrado tienen una política fiscal a la que a mí me gustaría, si los otros están tratando de favorecer y estos se resisten a una carga impositiva más flexible. Nuestro deber en lo tocante a los impuestos es pagarlos. Liquidar la deuda. ¿Qué deuda? Pagar los impuestos. Y hemos visto pagar, liquidar la deuda, pagar los impuestos. ¿Cómo? Sin insultar, sin abuchear, sin erigirse en el más rebelde, sin ser el primero que se constituye, se moviliza como el más, venga, vamos a instigar lo que corresponda para hacer lo que sea de forma rebelde, con resistencia. Esa no es nuestra tarea. No es nuestra tarea. Y sí, por supuesto, decía, podemos presentar unos argumentos, pero hacerlo por los medios adecuados. Hay a quienes se debe respeto. Hay a quienes se debe respeto. Y me permitiréis que resalte esto porque estamos en una sociedad fuera y dentro de la Iglesia donde a veces, y no es que esté hablando únicamente de esta, no, en general, una sociedad que se caracteriza por falta de respeto. Y debemos reconocer que hay, en ese caso estamos hablando de unos cargos, de unas tareas donde el Señor ha puesto a esas personas, de unas autoridades que son inherentes a unas funciones que merecen un respeto. Lo hablábamos, por ejemplo, ayer en los matrimonios, donde enfatizábamos que el padre está obligado a establecer unos límites, unos principios bíblicos en casa. Por ejemplo, hay formas en las que uno no habla a su madre. Pues hay formas en las que uno no se dirige a alguien a quien se debe un respeto, sea la autoridad gubernamental, sea el padre en el hogar, sea el esposo, en la iglesia al liderazgo, los pastores. Ahora sí, por supuesto, si yo hago algo mal, si veis que yo estoy enseñando algo que es contrario a la palabra, que en algún momento me desvío, que en algún momento mi conducta no se corresponde, entonces me lo venís a decir. Claro que sí, faltaría más. Yo no voy vagando por ahí como un llanero solitario sin rendir cuentas a nadie. Pero ¿sabéis por dónde voy? Hay que guardar unos respetos y por supuesto también a las autoridades gubernamentales. Han sido puestas por Dios. Sé que quizá todo el concepto a más de uno y por eso hemos orado ya de entrada en ese sentido, que tuviésemos humildad, que depusiéramos todo argumento en contra de la palabra del Señor, cualquier altivez, cualquier soberbia, cualquier rebeldía, porque son temas incómodos. Porque cada uno está ahí. Pero es nuestro deber respetar. Y eso se enseña. Y como venimos haciendo con un enfoque
también claro en el uso de las redes sociales, porque ahí cada uno pues como que se incendia, ¿no? Es muy fácil ahí a través del ordenador, donde parece que puede ser más fácil, no hay que levantar la voz. Mira, dejo ir un comentario. Mucho cuidado con incendiar también las redes sociales con comentarios irrespetuosos, fuera de lugar, porque no testifican acerca de lo que debería ser el carácter y la conducta de alguien que dice ser cristiano. Mucho, mucho cuidado. ¿Podemos usar las redes? Por supuesto, no estoy diciendo que no, pero cuidado las formas. Cuidado las formas. Hay canales para expresar las opiniones. Y os recuerdo de nuevo el ejemplo que veíamos hace 15 días de Daniel, el que se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué hizo? Saltar, pegar alaridos, gritos, rogó. Mostró una actitud sumisa y apeló, rogó. Y le fue concedido, y el Señor guardó, preservó. El pasaje sé que es complicado, aparentemente puede ser fácil, pero a partir de aquí, de estos pasajes, hay muchas implicaciones, porque nos afectan a todos en la vida, y seguro que el pasaje no acaba de responder a todas las dudas que se nos puedan plantear acerca de la relación entre la Iglesia y el Estado. Y ahí muchas veces se presentan conflictos. Hace poco lo hemos vivido y lo hemos experimentado como Iglesia. La pandemia. ¿Qué trajo consigo la pandemia? Una serie de restricciones, una serie de prohibiciones, una serie de recomendaciones. Si nos vamos a un lado de la balanza, hay que respetar las autoridades. De otro lado, no, es que el amor al prójimo yo me tengo que ver con él. Yo tengo que hacer, y podía haber ciertas formas de ver que, si vamos a mirarlo, pudiesen tener su encaje con ciertos principios bíblicos. Estoy convencido, creo, que como Iglesia, en el momento concreto, en el contexto en el que nos encontramos, pudimos tratar de hacer hasta donde el Señor nos permitió ver lo que convenía. Sin dejar, adoptamos los medios, en este caso Zoom, cualquiera que fuese el medio a través de Internet, para que pudiésemos compartir la palabra entre nosotros, para así también en amor al hermano no ponerle en riesgo si había riesgos, por ejemplo, de contagio. Costaba, por supuesto que costaba, cuando algún inconverso nos decía, venga, va, pero que ahora ya nos podemos mover, pero no pasa nada si en vez de una mesa de 6 somos 8. Hombre, pues no, porque las autoridades están diciendo que no más de 6, no me hagas... No puedo. ¿Verdad que a cada uno se le viene alguna escena en particular donde hubo que decir no? Aquellos que quizá no creyentes te decían, venga, va, pero es que no pasa nada. Sí que pasa. Sí que pasa. Claro que pasa. Evidentemente pasa. Evidentemente. Ahora, claro, también aprovecho para decir, porque como decimos que el mensaje de hoy tiene varias implicaciones, por supuesto, el que en un contexto determinado adoptásemos la invención, no sé si fue invención o llevaba ya tiempo, de Zoom, claro, en cuanto podemos congregarnos, la Iglesia se reúne personal y presencialmente. Y únicamente en casos justificados donde uno no se puede mover, a Rosa la operaron hace una semana, claro, no podía venir, o alguien que se encuentra mal, que no puede venir. Bueno, pues oye, genial, tiene Zoom. Ahora, Zoom no justifica y no ampara la comodidad. No ampara el decir, no, es que yo estoy bien en casa, me siento cómodo, ahora que vendrá el frío, pues mira, estoy ahí con mi pijama más gordito, con el albornoz, y hoy mejor me quedo en casa. Pues mira, ahí te digo no. Zoom no lo hemos puesto para eso. Cierro paréntesis.
Quiero decir, hay asuntos en los que los cristianos puede que no lleguemos a unas idénticas conclusiones, porque unos se pueden amparar quizá con un texto, otros con otros, pero en todo caso, ¿sabéis que debe haber? Respeto. Y eso nos afecta en todas las relaciones, también como iglesia. Entre nosotros, los aquí presentes, como también en nuestra relación con otras iglesias. Habrá asuntos en los que por no pensar igual, digamos, ahí no podemos establecer una comunión con vosotros, pero habrá asuntos, lo he dicho varias veces, secundarios, doctrinas no fundamentales que no impiden que nos relacionemos, que organicemos incluso algún evento juntos. ¿Y todo sobre qué? Sobre la base del amor y el respeto. Sin acusación, sin censura, también, por supuesto, en medio de la iglesia. Y ya voy concluyendo. Decía, Romanos 13 no nos da todas las respuestas, pero sí nos enseña que el gobierno es una institución que procede de Dios, a la que hay que guardar respeto. De lo contrario, no estamos sometiéndonos a la autoridad del Señor. Con el límite claro de no obedecer cuando se nos quiere imponer aquello que Dios prohíbe o cuando se nos prohíbe lo que Dios ordena, pagar los impuestos, liquidar nuestra deuda, mantener y guardar un respeto a las autoridades. Y debemos empezar por aquí porque el mensaje está clarito. La palabra del Señor ahí está clara. Y a partir de ahí cada uno quizá tendrá que poner cosas en orden. Pero la palabra del Señor dice lo que dice y no le podemos poner ni quitar absolutamente nada. La responsabilidad de las autoridades, decía, no es transformar el corazón. No es transformar el corazón porque no pueden. Ellos únicamente tienen un ámbito de actuación determinado, un radio de acción. Recompensar lo bueno, castigar, perseguir, penar lo que está mal, pero no pueden hacer lo que solo Dios puede hacer. Cambiar el corazón, transformar una vida, transformar el corazón de las personas, eso no lo puede hacer el gobierno. Eso nos compete a nosotros, a la Iglesia del Señor. La función del gobierno es administrar esa justicia. La función de la Iglesia del Señor es dar a conocer y proclamar el Evangelio, de hecho y de palabra. De palabra porque al Señor le gustó, le agradó, a Él le plació transformar las vidas por medio de la predicación del Evangelio. Podría haber elegido la forma que hubiese querido, la que hubiese querido, pero Él quiso. Iglesia, ahí tenemos una responsabilidad en mayúsculas. Él quiso que los corazones de las personas, que la esperanza que tienen las personas se diese a conocer por medio de la Iglesia. La esperanza se encuentra en aquel que fue exaltado hasta lo sumo, a su diestra, aquel que es rey sobre todos. El que es rey sobre todos, el que está por encima de todos, Jesús. Él es en quien está la esperanza, únicamente en Él, en un mundo caído, oscuro, lleno de pecado. A la Iglesia le corresponde dar a conocer el mensaje de la esperanza. Que el Señor nos ayude, que nuestra mente sea renovada cada día, pudiendo ver, maravillándonos de su belleza, su hermosura, y que vayamos avanzando, andando como sacrificios vivos en todas las áreas, adorando al Señor en todas las áreas. Y en el caso que nos ocupa se nos presenta un área concreta en la que quizá aquí se luchará más, se luchará menos, pero se nos marca el camino. Respetar las autoridades. Respetar. No tienes por qué temer si estás haciendo el bien.
paga impuestos, liquida la deuda, respeta. Reconoce que son servidores de Dios, ora por ellos.